Ignacio. Y pues bienvenido, Ignacio Campo, a Emprendiendo el Futuro. Me encanta tenerte aquí. Te platico, este podcast de Emprendiendo el Futuro habla del ecosistema de emprendimiento para México y para América Latina. Y es la primera vez que tengo un invitado de Argentina, entonces estoy feliz. Bienvenido. Qué honor, muchísimas gracias, Pati. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá, feliz de primera vez en Monterrey, así que un placer. El placer es de nosotros de tenerte aquí, porque bueno, pues vienes a la Tech Week, pero déjenme les digo Ignacio Campo, ¿verdad? Porque así es. Ignacio Campo, pues naciste allá en Argentina, pero él viene de pues una organización muy importante que ahorita vamos a profundizar más, que es Draper House, ¿verdad? Y nos vas a decir, porque sé que son como que varias, sobre Draper hay muchas, pero antes de entrar a todo lo que haces, pues eres emprendedor, eres cofundador. Quiero que nos digas dónde naciste, o sea, un poco más de ti antes de entrar y de lo que estudiaste. Un poco más de mí como persona, perfecto. Claro. Mi nombre, bueno, es Ignacio Campo, tengo 30 años, soy director de Draper House Américas ahora, para la parte de, obviamente, de Américas. Ya vamos a entrar un poco en todo lo que es Draper y todo lo que es ese mundo. Estoy de novio, tengo 2 hermanas, padre, madre, así que contento. Vivo en Buenos Aires, tengo base en realidad en Buenos Aires, pero me voy moviendo mucho de acuerdo a donde vamos teniendo los programas también de aceleración que nosotros hacemos, ¿no? A lo largo de todo Latinoamérica, Estados Unidos también, que ahora vamos a entrar más en detalle, pero mi base es en Buenos Aires, en Capital Federal. ¿Y ahí naciste también? Ahí nací, exactamente. Ay, sí. Qué bonito. Fíjate que yo no conozco Argentina y siempre te digo, ahora que tenemos esta alianza con Draper, que luego les vamos a platicar. Tenés que venir, sí o sí. Tener que ir, porque sí, Argentina, o sea, naces allá, ahí has vivido siempre. Ahí viví siempre, estuve viviendo después algunos meses en España, algún que otro mes también en Estados Unidos, en Lake Tahoe. Haciendo experiencias también de work and travel, etcétera, pero sí, siempre con base en Buenos Aires. Oye, y viendo lo que estudiaste, eres licenciado en Mercadotecnia. Exacto. Eso es lo que estudias allá en la universidad en Buenos Aires. Sí. Y quisiera como entender un poco cómo es que te moviste al emprendimiento. ¿En tu familia hay emprendedores o tú eres el primer emprendedor? No, en mi familia no hay emprendedores. De hecho, tuve que romper un poco con esa estructura. Mi padre es juez, es abogado para la Corte Suprema en Argentina. Wow. Así que tuve que romper un poco con eso. Mi madre es maestra jardinera. Yo iba a estudiar Derecho, Abogacía. Wow. Y por esas cuestiones de la vida, que el universo te puso una traba, cuando me fui a anotar me faltaba una foto 4x4 y me dijo, no. Ay, no me digas por la foto. Fui a la semana siguiente y dije, ¿qué estoy haciendo? Y empecé a estudiar marketing. Hice la carrera, bueno, trabajé mucho tiempo en auditoría de gestión no financiera, un poco de estratégica de toma de decisiones, tanto para el sector público como para el sector privado. Y después empecé a emprender. Mi primer emprendimiento tuve un hotel con... ¿Qué veía ahí? Tuve un hotel en el 2018 con unos socios. Como una especie de hotel boutique. Exactamente, era como un hotel boutique para nómades digitales. Ya era con esa visión, con esa cabeza, que en su momento, para Argentina, para Latinoamérica, era un boom muy fuerte. Es nómades digitales, aprender a viajar, a trabajar. Pero en el medio, pasó un año, veníamos muy bien, pandemia. Wow, o sea que ese hotel, estás hablando de que cuando arrancaste con ese primer emprendimiento, estábamos que 2018. Exactamente 2018. De hecho, empezamos a hacer el hotel cuando yo tenía mi otro trabajo aún de auditoría de gestión. Hasta que bueno, empecé a llevarlo en paralelo. Muy a gusto, muy contento con todo lo que significa emprender en Latinoamérica, en Argentina más aún, pero muy feliz y aprendiendo mucho. Pues todo lo que era, porque yo ahí veía en tus roles, y ahorita vamos a hablar ya más de los roles emprendedores, pero bueno, eres co-founder de esa iniciativa, pero además tenías un rol como director de operaciones, es el que veía toda la operación. Exacto. 2018 arrancas con todo esto, viene la pandemia y qué, o sea... Wow. Yo pensaría que siendo donde todos nos encerramos y empieza el teletrabajo, ¿pudiera haber sido algo positivo o no? A priori no. Ya. El turismo fue la industria más golpeada de toda la parte de COVID y pandemia. Sí. Y ustedes, o en todo el mundo duró menos, pero en Argentina duró 2 años.
Encerrados. Ay, sí, un año, casi como si dijese 8 meses totalmente encerrados, totalmente sin poder salir, con toque de queda. Y luego con los comercios, los supermercados, etcétera, costaban abrir, no se podía estar en lugares públicos, no se podía, y obviamente la pandemia cortó todo lo que era ingreso de extranjeros al país. Entonces, para lo que era el hotel, un golpe muy fuerte. Lo que nosotros ahí tuvimos que hacer es resiliencia, adaptación y pasar de ser un hostel a un medio como una residencia. Donde en vez de recibir a extranjeros se quedaban argentinos que... Sí, que querían salir de sus casas, fíjate que a mí me llegó a pasar aquí, ahorita así como, de que pues no nos podíamos ir lejos, pero quería salir de tu casa. Y entonces lo que querías era irte, aunque sea un fin de semana, a estar en un lugarcito diferente. Exactamente. Okay. Eso es lo que buscaba la gente. Sí. Nuestro hostel estaba pura y exclusivamente enfocado en nómades digitales. Es decir, ya tenía su salita de coworking, ya cada uno tenía su escritorio, su computadora. Era para trabajar, no era un party hostel o party hotel como se dice ahora, sino que era para eso exclusivamente. Y luego de eso, bueno, logramos pasar la pandemia, no morimos. Eso es realmente un hito, aprendiendo a negociar desde el alquiler hasta con la policía, desde qué tienen adentro, a quién están alojando, porque había mucho, también era un momento de mucho revuelo, mucha incertidumbre, nadie sabía qué iba a pasar. Claro. Y en Argentina fue muy, muy, muy largo. 2 años, prácticamente toque de queda, como dices. Y bueno, todo ese aprendizaje fue tu primer emprendimiento como tal. Sí. Tus socios, digamos que eran de... Mis socios éramos éramos 5 socios. Uno era amigo mío, Nacho Marchiona, que actualmente es socio mío también en Draper House Américas. Okay. Y el resto también eran más como allegados o conocidos a él, con los cuales nosotros entramos muy en confianza, nos llevamos muy bien. Pero sí, éramos 5. Y luego de eso, ese fue mi primer como emprendimiento, luego de eso uno de los socios, no mi amigo, uno de los socios hace un programa en Draper University, que ya tenía contacto con el ecosistema Draper, que ahora vamos a contar un poco más. Sí. Pero ahí es donde empiezan a hacer luego toda esta parte. Entonces por eso digo que las cosas también se dan haciendo. Porque si yo no hubiese montado el hostel, hoy no estaría en Draper House con ese tema de internacionalización. Y ahora sí, demos ese paso porque justo era mi siguiente pregunta es, bueno, vamos a decir, ese emprendimiento que tuviste, que entiendo ya no opera o sigue operando todavía. No, ya no opera. Ya no opera, pero eso te dio el pie por uno de tus socios que se fue a la Academia de Draper a conocer este otro mundo y eso es lo que te lleva pues a la internacionalización. Platícanos primero antes de entrar para que la gente conozca, pues Team Draper, a lo mejor algunos los que estamos en el tema del ecosistema sabremos, pero aquí nos pueden ver de todos. O sea, ¿cómo nace? ¿Qué es esto de Draper? Bien. Sí, lo explico brevemente porque encima es un universo gigante. Pero bueno, Tim Draper es un inversionista estadounidense súper reconocido en el mundo del Venture Capital. De hecho, él es la tercera generación de una familia de Venture Capital. El abuelo de él fue el primer Venture Capital de los Estados Unidos, entonces ahí un poco la fama de hacer de la familia y de hacer crecer todo este ecosistema, ¿no? Y ustedes en el mundo startup van a encontrar un montón de cosas con el nombre Draper, desde Draper Associates, que es el fondo de Team Draper y asociados con base en California, Draper University, que es una universidad exclusiva para startups e innovación, Draper Cygnus, que es un fondo deep tech que invierte en Latinoamérica, y Draper House, que somos nosotros, que somos una red de hubs para emprendedores e inversores a lo largo de todo el mundo. Hoy en día estamos en todos los continentes. Yo soy el director de la parte de Américas. Cuando dices Américas, ¿es América Latina o qué implica las Américas? Bueno, empezó siendo Draper House Latam y ahora somos Draper House Américas porque justamente cubrimos todo América. Todo el continente, desde Canadá. Desde Canadá hasta la Antártida. Sí. Entonces, bueno, tenemos lugares físicos en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Nueva York
Silicon Valley y ahora, bueno, también haciendo cosas como pop-ups, ¿no? ¿no? No es que solamente tenemos lugares físicos en esos lugares que te mencionaba, pero bueno, nosotros somos una empresa con base en Estados Unidos. Ya, ok. Es una empresa. Ahora, Draper House, con base en Estados Unidos, ¿se crea a partir de cuándo? A partir del 2021. Del 2021. Y digamos que esa iniciativa de crearla es por ustedes. O sea, Draper House, sí, acordémonos que hay varias diferenciaciones, ¿no? Sí, está Draper sí. University y Draper House. Sí, Hablando de Draper House, sí. Ya existía Draper House Global, pero le faltaba una pata en Draper House, en Latinoamérica. Entonces, nosotros, teniendo base en Latinoamérica y habiendo tenido un hostel para nómadas digitales fanáticos del emprendimiento, de la innovación, dijimos, queremos esto, queremos conectar, hacer puentes, acelerar startups, y entonces fuimos como el primer Draper House en Latinoamérica, en Buenos Aires, porque ahí estábamos basados nosotros, claro. Y luego comenzamos a crecer muy rápidamente. Pero ¿cómo llegar a convencer o sea, uno de tus socios estaba en lo que era Draper Academy? Draper Academy, entiendo, dentro de todas estas iniciativas, es como una especie de bootcamps o de entrenamientos que se les dan a founders. No sé si puedes platicar un poquito. Sí. Y luego, ¿cómo llegaron a convencer a crear todo este otro movimiento? Draper University es la universidad con sede en San Mateo, en California, ajá, que acelera founders. ¿Sí? Por lo general de base tecnológica, pero acepta también otro tipo de founders. Uno de mis socios estaba haciendo el programa allí y conoce a Vikram Bharati, que es el CEO de Draper House Global. Ya. Que fue invertido por Draper para llevar adelante toda esta red. Draper House Global, muy fuerte en Asia y en Europa. Uh-huh. Vikram tiene base en Singapur. Y toda esa parte aún era hoteles o hostales para nómadas digitales. Entonces el match era perfecto para nosotros. Lo que tú estás haciendo en Argentina, que traías esto, nace ahí. Ajá. Nosotros pusimos la pata en Latinoamérica, sí. Pasamos a hacer Draper House. Sí. Y en el mientras tanto, en muy poquitos meses nos dimos cuenta de que había algo para explotar ahí, que era en realidad una necesidad del ecosistema, que era ayudar a las startups en estadio temprano a tender lazos, entrar en el mundo startup, que si bien es un mundo que va creciendo en ese momento, en el 2021, por lo menos en Latinoamérica, si bien obviamente hay un montón de startups, hay un montón de unicornios, etcétera, argentinos, digo, se le estaba dando muy poca bola. Como decimos en Argentina, muy poca bola. Sí, no sé si acá se dice. Sirve que vamos aprendiendo este vocabulario. Muy poca bola. Al emprendedor temprano. Entonces ahí dijimos, bueno, en vez de ser hostel, hotel para nómadas digitales, etcétera, empecemos a acelerar a las startups. Empecemos a ayudarlas a crecer, a conectarlas. Nosotros teníamos una red muy fuerte previa a toda esta parte del emprendimiento y de la startup. Una red muy fuerte de mentores allegados a nosotros, gente vinculada al venture capital, a las inversiones. Entonces dijimos, empecemos a acelerar startups. Y digamos que con ese contacto, dicen, vamos a crear lo que es Draper House, primero LATAM. Buenos Aires arrancó como Buenos Aires. Pero okay, ya con una visión, y ya vamos a hablar de esto, con una visión súper global. Sí. Nuestra idea no era quedarnos solamente en Buenos Aires, sino que teníamos muchas influencias en los distintos países de Latinoamérica. Entonces ya empezamos diciendo que íbamos a hacer Draper House LATAM. Empezó como Buenos Aires, pero en un año ya estábamos en Chile y en Uruguay. En Chile y en Uruguay. Bueno, y cuéntame ya ese paso. O sea, para entender lo que es un house, qué acompañamiento, qué servicios. O sea, cuando tú dices, voy a abrir un house en Chile, voy a abrir un house en Uruguay. Bien. O sea, ¿cuáles son esos componentes, características de un house? Bien, nosotros tenemos houses o casas o Draper Spaces también, que estamos en distintos lugares. Nuestras casas están, a veces son casas que son nuestras propias, a veces casas que compartimos con partners, con empresas o inclusive con fondos. Sí. Por ejemplo, en Buenos Aires y en Río de Janeiro, en Brasil, tenemos casas que son propias nuestras. En Brasil compartimos con una empresa que se llama Lowy, que presta servicios de soft landing a empresas de Latinoamérica en Brasil. Una barrera de entrada súper fuerte para las startups latinoaméricas que quieren penetrar el mercado en Brasil. Entonces, también nuestros
nuestros partnerships son muy a conciencia y qué nos sirve y qué no. Entonces, estas casas están abiertas durante todo el año, son para nuestra red de emprendedores, fundadores, inversores, advisors, etc. Como espacios de coworking. Como espacio de coworking, nosotros no vendemos el coworking porque nos alejamos mucho de ese concepto. Nosotros no vendemos un hot desk dentro de la casa para venir a trabajar, sino que es al revés. Nosotros, esa casa que está abierta durante todo el año y constantemente pasan cosas desde un asado o una barbacoa. ¿Cómo le dicen a asado, barbacoa. Perfecto. Aquí le decimos en Monterrey carne asada. Carne asada, perfecto. Se entendió entonces. ¿Sí? Desde un asado con founders para generar comunidad hasta un demo day o un evento con fondos y con empresas que sean parte del ecosistema. Y donde también hacemos estos programas de aceleración nuestros, que son los Draper Founders Program, donde aceleramos startups en estadio early stage. Entonces, vos para ser parte de la comunidad de Draper no es que tocas la puerta y decís, quiero ser member, pago y entro. No, es al revés. Es con un proceso, vos tenés que primero hacer un programa de Draper para ser parte de la comunidad. Y ese programa, nosotros hacemos muy curado el filtro de las startups que queremos que sean partes nuestras. Entonces, de las 60, 70 startups que postulan a nuestros programas, seleccionamos 10. Las que a nosotros nos parezca que además de como buena idea y escalabilidad, potencialidad, etcétera, sean buenos founders. Entonces, que puedan aportar también a la comunidad, ¿no? Porque de eso se trata también. Un founder cuando está empezando necesita dos cosas. Sí. Herramientas, primero saber de las herramientas y de la financiación. O una comunidad donde apalancarse, porque cuando arranca está muy solo. Entonces necesita esa contención más emocional o de comunidad, que es mirar para el costado y decir, no estoy solo. El camino del emprendedor es muy arduo, no es todo color de rosas, no es soy mi propio jefe y listo. Es al revés, es un trabajo 24/7, es estar, es tener la capacidad de resiliencia, de fallar, de estar todo el tiempo enfocado en la startup. Entonces, así es como se nutre nuestra comunidad y lo que pasa dentro de nuestras casas. Hoy hacemos 2 programas por país por año, por lo general. Entonces, y ya hemos hecho más de 25 programas a nivel regional. Entonces, ya hemos acelerado más de 300 founders en estadio temprano. Algunos de manera agnóstica y algunos programas los hacemos con partners. Por ejemplo, en Chile hacemos con Quintil y con Corfo un programa enfocado en descarbonización, que tiene mucho que ver con el tema minero. Bueno, acá con el TEC de Monterrey, lo que se está viniendo, que es un programa específico de Deep Tech, con spin-offs del TEC. Entonces, tenemos muy variado, pero ya con roce, con muchos emprendedores. Entonces, tenemos el ADN del emprendedor muy, muy aprendido también. Oye, y lo que me encanta de esta house y de este proceso de detección de ese talento emprendedor que va a ser comunidad, ¿cuáles serían como las características que ustedes evalúan para poder ser un startup Draper? Exactamente, está buena la pregunta porque hoy en día en la inversión temprana o early stage, obviamente que es fundamental el negocio de lo que estás haciendo, que la idea sea una buena idea, que estés resolviendo un problema real, que la solución sea global, escalable, etcétera, y de base tecnológica para hacer una startup. Perfecto. Ahora bien, nosotros nos centramos mucho en el founder a la hora de aceptar o de tratar de impulsar a esa persona. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces el founder es el que lleva adelante obviamente el proyecto y tiene que estar capacitado para obviamente tener ¿cómo lo puedo decir? La terquedad de ir para adelante, pero también la humildad de saber escuchar. Es cierto. Entonces, está buenísimo, tienes una idea genial. Si vas solo contra el mundo y no escuchás nada del feedback de los advisors, probablemente te estrelles. Sí. Entonces, es un poco ese balance entre la terquedad que se necesita para ser founder, porque se necesita un poco de terquedad, en el buen sentido terquedad. En el buen sentido, claro. No, claro. Como ir para adelante y por el otro lado, la humildad de saber escuchar. De saber escuchar y de reconocer también
que tú tendrás una excelente competencia, una habilidad, pero que no las tienes todas, ¿verdad? O sea, es imposible. O sea, el también saber construir equipos y trabajar equipo, me imagino. 100% es fundamental de la gente que vos te vas a rodear y que te va a ayudar a llevar ese proceso adelante. Entonces, y acá... Digo, tenemos justo una historia de... Nuestra primera historia de éxito, si se quiere, en el primer programa que hacemos. Sí, platicamos. Es de los chicos de Takenos. Takenos es una startup, una billetera cross-border que permite hacer pagos a través de fronteras para empresas, startups, etcétera. Que hoy ha levantado, la semana pasada, entonces ya es oficial, $5 millones. Y los founders, Lucas Posada y Simón Bouillet, se conocieron en nuestro programa. Lucas estaba haciendo Takenos, Simón estaba haciendo otra cosa, se conocieron ahí y empezaron a ser founders y hoy llevan adelante una empresa que acaba de levantar $5 millones. De 0 a $5 millones en el proceso Draper. Así que esa es como nuestra primera historia. Entonces es importante de la gente que te rodeas. Fíjate que me encanta porque yo creo que el emprendimiento se impulsa, vamos a decir que desde muchas aristas, pero lo que yo estoy entendiendo, y bueno, las universidades pues somos un principal formador de emprendedores, ¿no? Pero se requieren estas comunidades, estas alianzas como las que por ejemplo ahora el TEC está haciendo con Draper House, para impulsar y llevar adelante a esos emprendimientos que de cierta forma a veces sí trabajan mucho en solitario, aunque sí mucho en solitario me refiero a en el tema del emprendimiento, porque la ciencia y lo que desarrollan ya se hace en equipo. O sea, son excelentes líderes los emprendedores científicos tecnológicos, que es un poco al Deep Tech a donde nosotros estamos, para trabajar en su desarrollo de ciencia y de tecnología y en alianzas. Pero el llevarlo al siguiente nivel a un negocio no es sencillo. Esa alineación. ¿Cuál crees tú que sea como la receta que sucede en estos houses para que se haga ese match? Como vos lo dijiste, o sea, bueno, más enfocándonos en el partnership con el tech, digo, nosotros vamos a estar haciendo un programa Deep Tech que por lo general son científicos, investigadores, profesores, que tienen algo que es increíble. Nosotros estuvimos analizando las startups y son realmente soluciones que van a cambiar el mundo. Entonces, sí. Pero que quizás les falta esa parte de entender más el negocio de lo que es una startup. Sí. Perfecto, tienen la patente, tienen la solución, está buenísimo. Ahora, ¿cómo lo hacemos global? ¿Cómo lo hacemos escalable? ¿Cómo lo internacionalizamos? ¿Dónde están los clientes? ¿De quién levantamos plata? Porque no es, bueno, entrego equity y levanto plata, y digo, no, es smart money, es entender de quién levantar plata, entender quién me va a impulsar. Entonces, acá lo que nosotros le damos en Draper House, no solamente a las startups Deep Tech del Tech, lo llevé a ese ejemplo, pero en general es esa red, esa contención, que por un lado es primero una comunidad donde vas a tener founders que están haciendo exactamente lo mismo, no exactamente de la solución, sino en estadios iguales, digo, startups de distintas cosas en estadios iguales, y además tenés la red donde tenés mentores a nivel global de C-levels de empresas de unicornios hoy dentro de nuestra red, inversores de todo tipo, desde ángeles, CVCs, VCs, entonces, y nosotros no te obligamos a nada. Pensá que nosotros somos non-profit, nosotros no nos quedamos con equity de las startups que hacemos. Bueno, que eso es el modelo, que eso también iba a ser una de mis preguntas, y son dos inquietudes que me da esto que me platicas. Primero, esta red que a mí me ha impresionado porque el house, estoy entendiendo que dependiendo el aliado o la necesidad, como lo que hiciste con Chile, con Corfo para la descarbonización, lo que está haciendo ahorita con el TEC para el tema de Deep Tech, dependiendo ahora sí que esa necesidad, esa industria o a lo que queremos es impulsar. Tú tienes un networking, una comunidad Draper, o sea, todos son comunidad Draper, imagino, o sea, que fueron... Sí, y que los traes a hacer como esa intervención o cómo funcionan esos mentores. Sí, perfecto. Nosotros primero que tenemos una red muy, muy nutrida de todo tipo de inversores. Pensá que nosotros a nivel independiente hacemos programas agnósticos. Entonces aceleramos startups de cualquier vertical. En estadio early stage, pero de cualquier vertical. Entonces tenemos conexiones muy fuertes. Y a nivel, cuando vos decís, hacemos un programa
específico para descarbonización, específico para deep tech, etc. Nosotros tenemos toda la red de mentores enfocada en eso. Entonces, evaluamos las startups, qué están haciendo, las impulsamos, etc. Pero al final del programa, las conectamos con fondos que invierten exactamente en lo que están haciendo. No es que solamente le van a pitchear a un fondo que, bueno, puede ser que te invierta, no sé, te sentamos con una cartera de fondos que le interesa lo que estás haciendo. Si no, no estarías sentado acá. Fíjate, una cosa, de hecho del episodio pasado, y qué bueno que estamos hablando de esto, cuando nosotros iniciamos dentro del TEC como universidad a querer impulsar el emprendimiento base científica tecnológica fue en el 2010. El primer programa que hicimos le llamamos células de incubación. Y lo que yo comentaba ahí un poco, las incubamos, pero siento que las aventamos al desierto, o sea, ni siquiera fondos había, ¿no? O sea, a lo mejor en la universidad, y estoy hablando de emprendimiento científico, o sea, los que vienen de los laboratorios de las universidades, pues tenía esos apoyitos que son prisitos, o sea, que son muy chiquititos, donde les dabas una cierta training, pero en la vida real, o sea, de tener otras comunidades, como decir, pasar la bola. No sé cómo lo dirán allá, pero es pasarte la bola. Perfecto, pasarte de aquí a un house o a una aceleradora, que luego, porque de cierta forma ustedes serían como una aceleradora, pero van un poquito más allá, porque además es la conexión con fondos, es la mentoría, son un poco lo que es aquí Endeavor o Enlace, que es una red de mentores. Pero luego hay unos que son fondos de inversión. Y ustedes tienen en el house mentores, inversiones, training, capacitación, o sea... Es un conjunto de todo lo que acabas de decir. Pero no es una aceleradora. Exacto. Y lo distinto que nosotros tenemos también es que somos equity free. Nosotros no nos quedamos con equity de las startups que nosotros aceleramos. Sino que es al revés, es agarrar a las mejores startups. Pensá que para nuestros programas postulan 60, 70 startups. Si yo las hiciese, claro, agarro a 10, selecciono a 10 y digo... Bueno, estas 10 pueden llegar a nutrir nuestro brazo de inversión que viene después, que es un club de ángeles que invierte directamente en las startups ganadoras de nuestros programas. Es toda la red y el ecosistema de Draper, es todos los fondos regionales. Pero nosotros no te vamos a presentar al fondo, no le vamos a presentar a la startup que nosotros tenemos equity. Invertirle a esta si ganamos nosotros. No. Sí, porque ahí se desvirtúa el modelo de lo que es comunidad, ¿no? Exactamente. O sea, a ver, entonces... Si esto ya lo vemos, porque tú eres co-founder de esto. Sí, de Draper House America. De Draper House America. Ahora, ¿cuál es su modelo de negocio? O sea, entender un poco cómo se sostiene esta comunidad. Porque yo he sido creadora de comunidades también en mi vida. No es fácil. En mi vida paralela. Mi vida paralela porque estoy dentro de una institución educativa, pero he sido co-founder de 2 redes. ¿Cómo poder mantener las operaciones directamente? Que sigan dando. Es una buena pregunta porque nosotros, al ser non-profit, lo dice la palabra, es non-profit, o sea, no hay dividendos entre los socios, no hay ganancia como tal. Entonces, nuestro modelo está basado en sponsorships, es decir, en partners y sponsors. Por ejemplo, como hicimos en Chile, como hicimos acá con el TEC de Monterrey, etc. Los gobiernos, digamos, las empresas. Los gobiernos, como sucede en Chile con Corfo, que hay mucho apoyo en Uruguay, en Argentina está faltando un poco de apoyo, creo que con este cambio de gobierno puede llegar a haber algo más de apoyo en ese sentido, pero es un poco por ese lado, modelo de sponsorship, porque somos non-profit. Pero para poder ser eso, se tienen que constituir dentro de los países, o sea, las houses tienen una figura legal de NGO o ONG dentro del país. Dentro del país, exactamente. También nosotros tenemos una NGO afuera en Estados Unidos, donde por ahí pasa todo también los contratos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos constituidos como non-profit. ¿Non-profit? ¿Un LLC o no? LLC y NGO.
y NGO. Y por el otro lado, lo que nosotros hacemos con esto es nutrir nuestro brazo de inversión. Nutrir, es decir, darle deal flow a nuestro club de ángeles, que paga una membresía por ser club de ángeles, a los fondos que nosotros tenemos detrás. Entonces, hay ciertas patas de revenue, pero nuestro modelo es totalmente non-profit. Y el non-profit va a que no nos quedamos con equity de las startups que aceleramos, a diferencia de las otras aceleradoras. Qué interesante. Fíjate que, bueno, ahora tú has dicho, el ser una non-profit tiene sus ventajas y obviamente pues también sus desventajas en los temas de cuestiones fiscales, los apoyos gubernamentales, o sea, porque al final el que da esos donativos o esos patrocinios, pues tiene que tener bien alineados sus intereses. Te quiero preguntar, ¿qué país de los que ahorita ya... yo tengo como que mis sospechas, pero quisiera que tú me dijeras, ya en sus houses, ¿tú lo ves como más despierto, más listo para aprovechar este apalancamiento con Draper House? Bien, a ver, voy a cambiar la pregunta. ¿A vos quién te parece que es? Uy, pues a mí me parece, fíjate, ¿Qué país? A mí me parece Chile, o sea, por lo que yo he trabajado con ellos, es el que me parece. Obviamente Brasil, pero más, o sea, no conozco mucho los ecosistemas, pero yo te diría Chile. Lo que yo siempre he tenido mi sospecha de Argentina, pero digo, como no la conozco, lo que me da es curiosidad el por qué y el cómo. O sea, bien. Y acá tenés un argentino que te lo va a explicar también. Yo creo te lo puedo dividir en, mira, vamos a decir Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, que es el cono sur, Latinoamérica. Argentina tiene la creatividad y la rebeldía. Argentina, la creatividad y la rebeldía para ser founder. Sí. La capacidad de resiliencia, la crisis, saber cómo afrontar, no darse por vencido, ir. Chile tiene la estructura y el foco. Okay. Quizás es un emprendedor, vos te vas a dar cuenta, estoy generalizando, obviamente que hay casos, pero más... El argentino es mucho más para afuera, es menos tímido. El chileno es un poco más perfil bajo, más tímido, pero muy enfocado y con estructura de negocio. Yeah. Uruguay es muy chiquito, Uruguay como país, pero tiene un ambiente colaborativo y un talento de founders per cápita increíble. Y Brasil ya estamos hablando de un monstruo. Sí. Brasil a nivel mercado, cantidad de gente, espacio geográfico, es un monstruo a nivel talento y lo que hacen. El desafío o el que tienen es un poco romper con... Hay muchas startups que se enfocan solamente en el mercado brasilero por el tamaño del mercado. Entonces, sí, ese desafío de cambio de mindset, de ser global, es interesante. Es que es lo que te decía, o sea, por lo que me estás diciendo, o sea, el mindset del argentino, o sea, su personalidad... Nace pensando global. No hay forma de que piense que su proyecto puede quedarse solo en Argentina. ¿Y por qué es eso? O sea, es la educación. O sea, ¿a qué atribuyes tú eso? ¿O a que tienen mucha conexión con Europa? Primero que para hacer una startup como tal de base tecnológica necesitas esa cierta escalabilidad de negocio que por ahí la tenés en Brasil, que hoy no sé cuántos millones de habitantes son, creo, no sé, 200 algo, casi llegando a 300 millones. Okay. Y Argentina tiene 45 millones de personas. Entonces, ya para empezar el mercado y la volatilidad del mercado, vos en Argentina te despertás con el dólar a tanto precio y te vas a dormir con el dólar a distinto precio. Entonces, digamos que por esa inestabilidad financiera total, mucha crisis y también un mercado que es chico y no con un hábito de consumo muy consumista. Eso ha obligado a cambiar el chip. El founder ya piensa en global, no piensa en Argentina solamente. Lo mismo en Chile. ¿Qué tanto la educación, las universidades han influido en eso o no? O sea, como para ese mindset. Sí, yo creo que sí. Y a medida que pasa el tiempo hay mucha más conciencia de esto. Sí. Y de hacer, y de generar en el emprendedor y en las empresas chicas y en las empresas grandes también, un mindset global. Eso es trabajo de los colegios, las universidades y también las organizaciones o empresas como nosotros, ¿no? que ayudamos a hacer ese cambio de mindset. Ahora, el tema gubernamental, yo siempre he pensado que cuando hablamos de ecosistemas, porque al final el emprendedor requiere un ecosistema, yo siempre he dicho, o sea, una es la comunidad,
lo que tienes a tu alrededor, pero luego pues para crecer tu negocio y para vender y pues requieres también un ecosistema favorable. ¿Cómo es en estos países que son estos 4 que nos mencionas? Estamos hablando Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. ¿Tienen ese ecosistema interno favorable, lo ves? ¿O por su misión global ellos están pensando en irse a Estados Unidos? Algunos sí y hay otros no. Okay. El que hace un tremendo trabajo en ese sentido, y me saco el sombrero, es Chile. Total, ¿verdad? Chile es superior a nivel estructura, a nivel fondos, pero el gobierno está muy involucrado con Corfo, que es la entidad que financia la innovación en Chile. Te apoya constantemente. Bueno, tiene Startup Chile, que hace innovación abierta, y también van, bueno, de Argentina, de todos lados del mundo. El otro día leía una nota que tienen founders de como de 35 países distintos. Tienen 4 unicornios que pasaron por Startup Chile. Entonces, digo, hacen un muy buen trabajo, financian. El gobierno ha asumido su rol. El gobierno asumió su rol en la innovación y así lo posicionaron. Hoy en día es la mejor estructura de Latinoamérica para mí, para financiar. 100%, 100%. Uruguay va por ese camino y está muy bien posicionado con ANI o con Uruguay Innovation Hub, que son también entidades del gobierno que apoyan a founders, hacen innovación abierta, dan grants, invitan a startups de Latinoamérica a instalarse en Uruguay. Muy bueno. Brasil es una economía es muy grande el mercado, hay mucho dinero, entonces el gobierno participa, pero no de la manera que participan, sino que es un mercado como más privado, si se quiere, hay mucho dinero. Y Argentina, en mi opinión, viene un poco más atrasado que estos 3 países. Argentina, a nivel gobierno, no hay un gobierno muy presente para la innovación. Sí, obviamente hay cosas que se hacen 100%, pero no estamos hablando de una estructura tan armada como la que es Startup Chile, por ejemplo, o Corfo. Así que en ese sentido viene un poquito más atrasado. Atrasado. En la parte de ecosistema. De ecosistema, exactamente. Apoyado por gobierno. Y en la parte industrial, un poco también preguntarte, ¿qué tanto trabajo hace el Startup House con los corporativos? Tú me decías, ahorita tuve unas reuniones con Ternium, pero entiendo que no es nada más vincularse a las startups, sino las empresas grandes. Es que es un poco eso. O sea, nosotros, startups que pasan por nuestros programas, necesitan clientes también. Claro. Entonces, esa vinculación de nosotros tener buena relación con cualquier empresa que vos te imagines, hay millones de todo tipo, porque acordate que somos agnósticos, entonces tenemos vinculación con muchas empresas, muchas industrias, muchas verticales. Es eso, viene una startup que no sé, está en metalurgia o hace acero, y esa conexión con Ternium, como dijiste vos, es fundamental. Y comúnmente, muchas, y para allá va mi pregunta, porque en lo que nos quejamos, yo estoy más a la parte de transferencia de tecnología. Sí. Desde la transferencia de tecnología, un vehículo es el emprendimiento, el crear empresas. Pero justo lo que nos falta en los emprendimientos, además de todo lo que ya hemos hablado, es esa conexión con la industria, conexión con la demanda, conexión con el cliente final. Pero o sea, a mí lo que me ha tocado es que la desconfianza de los corporativos locales, que de cuando les hablas de tecnología o de comprarles startups que todavía ni siquiera tienen, pues, la experiencia, que no tienen a lo mejor los estándares. Sí, el producto validado, lo que están haciendo. ¿Cómo te va con eso? Bueno, nosotros estamos, tenemos mucha experiencia en startups early stage, ¿no? Entonces, desde early stage va desde fase de ideación, una idea, hasta startups que ya tengan el MVP validado, primeras tracciones, o hasta inclusive startups que ya hayan levantado capital y vayan por la primera, segunda o tercera ronda, pero dentro de ese estadio. Ahora bien, sabemos también que las startups, como decías vos, más deep tech, tienen otros tiempos de validación de producto. Por lo general, en startups que no son deep tech, la validación de producto te tiene que durar 1 o 2 meses. Barato, rápido, fácil. Sí. No gastes plata.
Sí, es lo que dice, y de repente yo veo en LinkedIn así, dice, no entres en ese, y digo, si supieran, así lo que estamos hablando 5 años, o sea. No, por eso entendemos muy bien esa parte del proceso de la validación de lo que uno está haciendo como solución, que es mucho más larga. Por suerte tenemos muchos fondos especializados en ese tipo de inversión, entonces que entienden bien cómo son los procesos, el tiempo, el dinero que se requiere, etcétera. Obviamente, seguramente el retorno que después le dará a estos fondos. Pues los fondos de inversión, vamos a decir la verdad, son fondos de inversión. Invierten porque también quieren el retorno de esa inversión. Y muy rápido. Bueno, al menos los que nosotros conocíamos y los aquí de México, cuando nosotros empezamos a arrancar todo esto, y podrás ver, digo, tú que conoces también toda Latinoamérica, o sea, quieren fondos, quieren retornos en inmediatos, ¿no? Quick wins. Y cuando yo conocí, por ejemplo, el fondo GridX, que justo es argentino, o sea, yo digo, deberían de existir más. O sea, tú conoces obviamente más con esas tesis que son... Sí. Hoy hay fondos mucho más especializados. Está Gridex, está Draper Cygnus, que es parte de nuestra red, que invierte solamente en Deep Tech, con founders latinoamericanos. Y hay más. Está CITES, hay fondos especializados en eso. Bueno. Y lo que vos decías, como para cerrar esto, es... El científico que hace Deep Tech, científico, investigador, lo que sea, tiene el desafío de salir del laboratorio. Claro. Y para eso también, con lo que vos decías, con él hay que tener cuidado con las empresas o la desconfianza de las empresas, es nutrirse de una red que realmente sepa cómo se maneja ese mundo. Sí. Entonces, esa es la idea de Draper, de conectar, potenciar, que la gente entienda y aprenda, y el abanico de posibilidades que se tiene para levantar capital. Y es esa comunidad que yo creo que nos hace mucha falta, porque justo en Latinoamérica, yo te platicaba acá, pues a mí me tocó cofundar 2 redes, lo que es red de oficinas de transferencia de tecnología, que somos universidades al final de cuentas. Bien. Universidades que tenemos oficinas de transferencia de tecnología y queremos llevar a mercado la ciencia. Perfecto. Y eso te estoy hablando 2011, 2012. Es una red que afortunadamente sigue operando, o sea, sigue, bueno. Ahí vamos. Su modelo de ingresos, a mí me tocó, al inicio era totalmente financiado por el gobierno. Cuando me tocó presidir la red, fue cambiar el modelo. El gobierno aquí dejó de dar dinero, te estoy hablando de 2018. Qué buen desafío que te tocó. El desafío más grande fue constituir la non-profit, y cambiar el modelo de ingresos a una cosa de membresías, a donde eventos y la colaboración con las, obviamente, empresas. Ahorita afortunadamente ha habido otros presidentes y otro grupo que ha seguido y que ha continuado, y llevamos ya 10 años, vamos a cumplir 15 años como red. O sea, entonces yo creo que, pero a lo que yo quería decir es que es una red como muy especializada, y nos falta conectar. De hecho, vamos a tener que conectar a Red Transferencia de Tecnología contigo, con Draper, porque lo que nos falta a nosotros es conectar con esa otra pata, con esa otra comunidad, porque trabajamos pues muy en silos. O sea, nos está faltando colaborar con los fondos. Exacto. Nos está, aunque sí capacitamos emprendedores, o sea, una red más internacional, global, de mentores que nos abra los ojos o a los emprendedores que vienen desde las universidades a ese mundo. Ese creo que es algo que las redes universitarias debemos de hacer con comunidades como las tuyas. 100%. Ahí, primero, felicitaciones, porque me imagino que no ha sido un trabajo fácil estos 10 años de 15 años de generar lo que generaron. Sí. Me imagino la cantidad de cosas que han pasado en el medio, pero sí, su desafío está en aprender a relacionarse con este tipo de comunidades, en entender que pueden convivir las dos, que una tiene para aportarle mucho a la otra y la otra tiene mucho para aportarle a la otra. Y es esto, entender que la transferencia de tecnología es esto, tener la patente perfecto, salir del laboratorio, tener la solución, pero que este fondo te va a ayudar a esto, a hacerlo global, a internacionalizar lo que vos estás haciendo.
Total, verlo como global, no local, porque por eso nos llamamos Red México. Luego nos fuimos a Red Transferencia Alianza Pacífico con los 4 países, que ahí fue donde ya conocí, tengo muchos colegas. Pero sí, estas alianzas, esta comunidad, esta contención que nos acabas de decir, creo que es fundamental para seguir evolucionando. Me quiero ir al tema de los emprendedores, ya digamos, decías, han pasado 300 casos. Debes de tener muchas experiencias, anécdotas, o sea, cuéntame así como ya me platicaste estos dos, o sea, otra emblemática que tú consideres que podamos darle aquí el mensaje a... Bien, me gusta. Te menciono 3 que para no ir, pues son 300 las que hemos acelerado, sí, algunas les ha ido muy bien, algunas les ha ido peor, e inclusive algunas han dejado de existir, porque así es el mundo startup, sí, claro, el porcentaje de las startups que superan los 2 años no pasa el 68%, está por ahí, entonces es un número muy, muy fuerte. Por suerte nosotros tenemos un número, un porcentaje bastante alto de startups que todavía continúan. Sí. Pero bueno, a ver, como te dije, yo creo que vamos para no comernos toda la entrevista, es Takenos, que es un caso de éxito que hoy ha levantado $5 millones. Wow, está Marina Simián con Oncolic, que hace que hoy ya está levantando casi $3 millones. Y es argentina ella. Es argentina y hace detección de cáncer temprano. Empezó con detección de cáncer temprano para mamas a través de análisis de sangre. Sí. Con más de un 83% de confiabilidad en la muestra de sangre. Es una locura lo que está haciendo. Oncolic, exacto. Y después, por ejemplo, para hacer... ¿Ella está en Argentina y ya se fue a Estados Unidos? O sea, ya está bueno, estos 3 que te estoy contando, te cierro con este que es Eiwa Victoria Costa Paz, que estuvo presente en México Tech Week ahora dando un panel con el Tech, que hace también, es una startup de biotecnología que trabaja con psicodélicos para la salud mental. Y acaba de levantar $2,5 millones. Y todos estos hicieron el programa de Draper, fueron ganadores, se fueron a Draper University, los conectamos con toda la red de fondos que nosotros tenemos y hoy han levantado 5 millones Takenos, casi 3 millones Marina y 2,5 millones Victoria. Entonces, esas son las historias que a nosotros nos llenan, no solamente por el dinero y la inversión, por el impacto que va a generar que esta empresa muestre lo que está haciendo y que todo el mundo pueda llegar. El propósito, que no se nos olvide eso, el propósito de los emprendimientos, que creo que por eso me encantan los emprendimientos científicos, que esos son propósitos más allá de hacernos ricos como los emprendimientos. Yo te aseguro, los científicos de que yo veo quieren resolver los problemas grandes del mundo, el hambre, la salud, el cáncer. Por eso hay que apoyar los emprendimientos científicos. Yo siempre digo a las universidades, tenemos oro, pero ¿cómo convertimos eso en diamantes, en cosas así que valgan mucho? Y creo que la alianza con ustedes es buenísima. Ahora, ¿qué nos recomiendas, o sea, de estos 3 casos maravillosos, para todos aquellos, o sea, emprendedores que a lo mejor quieren acercarse a Draper? O sea, ¿qué tendrían que hacer? Primero es estar presentes en lo que es el ecosistema. Digo, empiecen a ir a charlas, a conferencias, a eventos de networking. Estando suceden las cosas. Sí. Hoy el networking en el mundo startup es una pata fundamental. Entonces, empezando por el Tech Week, que hoy, bueno, esto lo van a ver después, pero hoy vas a dar justo en el Tech Week Monterrey el Journey del Emprendedor, pero ojalá, no sé si queda grabado, si no, pues igual... Se los hacemos llegar igual a los oyentes y suscriptores, pero sí, hoy voy a estar contando un poco eso. Y primero, siguiéndonos en redes, etcétera, nosotros no hacemos marketing. Nosotros no es que hacemos pauta y bueno, venía a Draper House. No, nuestro mejor marketing es el boca a boca de los emprendedores que pasan por nuestros programas. Ya. Entonces,
tener ese feedback, y a eso voy con el tema comunidad, de ir a eventos. Si vos estás empezando con una startup, etcétera, y conoces a un founder que tuvo una muy buena experiencia en algún programa de aceleración, no vamos a decir Draper House, vamos a decir alguno, bueno, te recomiendo viene recomendado, es como una red, ¿viste? Se va armando una red y va creciendo. Pues nuestras comunidades, de hecho yo te decía, o sea, para que estén bien atentos, porque en diciembre vamos a hacer, no sé si es el primero en México que se hace, con Draper House, ya habían hecho antes. No, es el primero en México. El primero en México, imagínense. Tenemos ese honor. Ese honor, y nosotros de hacerlo con el TEC. Y nosotros también, porque yo creo que es un honor mutuo. O sea, el poder hacer por primera vez en México, este piloto lo llamaría yo así porque son las primeras 15 startups que ya están seleccionadas, ya se van a enterar. Que ya nos enteraremos, nos dirán 15 startups que vienen desde la Academia del TEC. Pero es allá donde vamos. Nosotros, el TEC así es, o sea, a través de Distrito de Innovación Monterrey, esto lo queremos hacer no solo para nuestras startups que vienen de nuestros laboratorios, sino de nuestros aliados, con los que también colaboramos, como, pues bueno, como las chilenas, como las de aquí de México, y eso estamos pensándolo hacer para la siguiente de abril, por ahí andamos en esas, hacer el segundo cohort, que esa es la idea. Ahora, es que estén pendientes de las redes, que estén pendientes de los houses donde ya hay, o sea, que estamos hablando, houses es que ya están ahí legalmente Sí, físicamente con espacio. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Nueva York, Silicon Valley, esos son donde hoy estamos físicos. Físicos y que tienen constantemente de América, programas. ¿No? Estamos hablando, después tenemos un montón en todo el mundo. Ok, y ya nos platicaste que para poder acceder ahí no es fácil, o sea, hay un proceso obviamente de selección, pero pues tienen que acercarse para ver cómo pueden aplicar a ese proceso. Exactamente. A las houses. Exactamente. Nosotros siempre abrimos a postulación abierta a los procesos que no son específicamente de una vertical determinada, por ejemplo, el TEC de Monterrey, o la que hacemos en Chile, etcétera. Tienen dinámicas distintas, pero siempre comunicamos todo lo que hacemos. Así que sí, que se animen a... Que se animen a acercarse. Exactamente. Si tienen dudas, inclusive también, a acercarse, a preguntar. Se necesita eso, un poco más de caradurismo, caradura, no sé cómo se dice acá en México. Caraduras, pues sí, y oye, una duda que tengo yo, el Draper University, ¿cuánto tiempo dura eso? O sea, una vez que ya pasan primera inmersión con Draper House, donde es como un training previo. Exactamente, y eso es interesante porque nosotros hacemos el trabajo que algunas aceleradoras lo hacen en 6 meses, nosotros lo hacemos en 2 semanas. Está bien. Intensivo. Es súper intensivo. En 2 semanas vos salís con la idea, si estabas yendo para allá, ahora vas a ir para allá y eyectado, si te das cuenta que no funcionaba, vas a encontrar la solución en 2 semanas. No necesitas 6 meses para darte cuenta de muchas cosas. Ese dura nuestro, de Draper House, 2 semanas, y el de Draper University dura 1 mes y medio aproximadamente. Y es irte allá. Es irte allá, charlas, clases, mentorías, experiencias. ¿Parecido a Singularity? ¿Un poco? Sí, podría ser. Sí, podría ser. Sí, okay. Parecido. Sí. Parecido, pero digamos que es irte a meter, y es en California eso. Y esto es en Silicon Valley, en California, San Mateo. Ay, no, yo quisiera aplicarme a eso. Oye, voy a moverme un segmento, emprendiendo el futuro. Bien. Vámonos al futuro, porque todo esto es lo que estamos haciendo ahorita, pero yo quiero vernos hacia el 2030, hacia el 2040. Bien. ¿Cómo ves todo esto que está haciendo? Y luego le pregunté a Grok, tengo episodios con él, o sea, muchos de estos episodios también son con personas así, pero también con las inteligencias artificiales, donde reflexionamos y eso. Y entonces, pues bueno, aquí uno de los temas que le pregunté en esta dinámica, me dice, a ver, desde Draper House Américas, sobre la TAM como hub global, Grok predice, o sea, él hace esta predicción de que América Latina va a superar los 2 trillones en valor de startups para 2030. A ver, ¿cómo ves tú el rol de Draper House Américas en hubs como Chile, Brasil, Argentina, para acelerar hacia el 2030 eso? Creo que si Grok te dice eso, no falla, por algo lo dice, los 2 trillones, así que para ahí vamos. Y, a ver, resumiéndolo y haciendo preguntas como respuestas más dinámicas, Latinoamérica tiene todo para convertirse en hubs
en hubs de innovación y empezar a exportar talento. Sí, yo creo. Sí. Entonces, desde Draper House, nosotros justamente lo que hacemos es impulsar eso. Es tomar ese talento, explotarlo en el buen sentido y darle a conocer las soluciones al resto del mundo. Y yo creo que esto que está haciendo con el TEC, por ejemplo, el instalar una house aquí en México, pero luego hacer estas alianzas con corporativos, con el gobierno de México, con los gobiernos locales, son fundamentales. Fundamental, y no es solamente eso, sino que también nosotros al instalar, por ejemplo, un house acá en México y a las spin-offs, por ejemplo, vamos a este ejemplo del TEC de Monterrey, no es solamente, bueno, conectarlos con la red global, todo lo que eso conlleva, sino también darle la posibilidad de que hagan immersion weeks y de que conozcan el resto de las houses de Latinoamérica. O sea, que se vayan sin costo. O sea, esto es para potenciarlo, para que ellos vean y aprendan de emprendedores latinoamericanos, que vean, conecten, pueden ir a esas houses. Una vez que vos ya entraste al programa de Draper House, ya pasaste ese filtro, etcétera, sos parte de la comunidad. Vas a Chile, tenés un house donde trabajar, donde conocer gente. Vas a Argentina, lo mismo. A Brasil, lo mismo. Entonces, ay, qué bonito. Eso es realmente. Es crear realmente lo que es comunidad. Exactamente. Oye, qué bien, me encanta eso. Ahora, nos vamos a ir al tema de los criptos y los bitcoins. Bien. Grok dice que BTC, que son bitcoins, o que es la forma de inversión, ¿no? Llegará a los $250,000 para 2030 y será un estándar en startups Draper. Dice que Tim Draper, pues es como un super fan de todo esto, están invirtiendo más en cripto y en blockchain, en la TAM. ¿Tienen ustedes en algunos de los casos de las startups que han apoyado a alguien que esté haciendo cosas con esto de criptos y bitcoin? Sí. Bueno, primero sí, Tim Draper es muy bullish con todo bullish es lo que dice ahí, pero yo cuando dijo bullish yo no entendía. Es la palabra que también se usa en el ecosistema y la que usa mucho Draper. Fue uno de los principales impulsores de Bitcoin. Entonces imagínate lo que la promulgó, ¿no? Desde sus inicios y teniendo tanto alcance también a todo el resto del mundo. E invierte en startups que estén en Bitcoin, como lo es Lemon Cash, como es Ripio, Velo. Hay muchas startups relacionadas a blockchain y a Bitcoin también. Y entonces sí tienen ustedes también de las que han apoyado. Takenos es una, por ejemplo, que trabaja con Bitcoin, puede transferir, invertir, etcétera. Fíjate que, como es un tema que yo la verdad que desconozco, siempre me ha llamado mucho la atención. Ahora dice que como misión a 1 millón de emprendedores, que entiendo que Draper es lo que apunta para el 2030. ¿Cómo llegarán a superar eso para el 2040? Por ejemplo, como decir, vamos a llegar a 10 millones con Draper Founders Program, que es el programa que ustedes tienen. Nuestra visión es un poco utópica, ¿no? En el sentido de decir que queremos realmente conectar a 1 millón de emprendedores. Y acá va el juego de palabras, porque conectar no es acelerar. Si no, sería imposible acelerar 1 millón de emprendedores hasta el en 5 años que nos quedan. Entonces es conectar, es decir, me encanta. Todo el founder que pase por el programa, bueno, el conectarlo ya con un fondo, conectarlo con otro emprendedor, conectarlo con un posible cliente, etcétera. Eso es la conexión. Para mí eso es el valor, total. Exactamente. Total. No es el acelerar 1 millón de founders, sino es conectar. Sí, porque hay que diferenciar. A veces las aceleradoras, dices, ¿cómo poder? O sea, están más enfocadas a que generen más ventas, a que levantes dinero, pero ustedes están hablando de que pasen a través de sus programas ese 1 millón, que puedan ser conexiones que al final 100%, te va a dar... 100%, y ahí te digo algo con relacionado a la inversión, que nosotros estamos en early stage. El inversor en early stage no tiene que fijarse tanto en el Excel, en el KPI, en cuánto mide, sino más en el founder. Mirar a través y decir, esta es la persona que va a llevar adelante la empresa. Tiene capacidad de flexibilidad, de escucha, para dónde va. Entonces, fíjate que yo platicando, hay tanta cosa que quiero platicar, pero porque yo la transferencia de tecnología, yo así la veo. Mira, la transferencia de tecnología cuando tú vas a otro mercado, me pasó en China, cuando la única transferencia de tecnología al extranjero que hemos hecho es a China. A mí me tocó negociarla, hacer todo eso. Bueno,
no querían la tecnología, porque la tecnología mexicana y alemana no la quieren. Querían al talento. Y es verdad que cuando tú vas a hacer una transferencia, vas a transferir una tecnología, pues tienes que adaptarla al contexto, al mercado, a la necesidad real de la empresa. Y al final de cuentas, lo que transfieres es el talento al emprendedor. Se fue a vivir 6 meses allá, hasta aprendió, o sea, le digo al doctor que se mimetizó chino porque hasta los ojitos se le pusieron así y se fue sin hablar chino, con celular. Los chinos tampoco hablan el inglés. O sea, bueno, es una cosa que yo es saltar al vacío. Ser emprendedor es saltar al vacío también. Al vacío. Creó su empresa, o sea, llegó allá y cuando nosotros pensamos que nada más iba a transferir, pues dijo, no, creó su empresa en China porque se dio cuenta que las regulaciones, la no sé qué, y que tenía un mercado enorme. Bueno, el punto es que me perdí ahí un poco, pero lo que yo te quería decir tiene que ver con lo del talento que tú dices. No inviertes el Excel, sino en la gente, en la persona que está detrás, esa persona que tiene capacidad de reinventar y de rehacer pues lo que ya hizo. 100%. A ver, el emprendedor es eso, es la persona que está atrás, está llevando adelante a un grupo de personas que también lo están acompañando y que tienen que compartir la visión de la solución que están presentando, ¿no? de la empresa. Por eso yo creo, igual que tú, que lo que mejor tenemos nosotros en Latinoamérica es el talento. O sea, por eso ese mindset es el que tenemos que nada más empujarlo, porque talento hay, tú sabes, yo sé, todos sabemos que hay demasiado y que estamos a un 100%. niveles. La cosa es darles como ese... un poquito, aquí le decimos esa chaineada. Sí. Nada. Sí. Levantar esa chispa le decimos nosotros. Para que vayan a conectarse exactamente. Y a romperla para y hay algo que México tiene que aprovechar muchísimo. Claro. Que es, uno, ni hablar del talento que hay. Es increíble. Ay, no. Y por el otro lado, el capital que hay para invertir, las herramientas y ese mercado orgánico que se da con Estados Unidos. Entonces, México tiene que, o los founders de México tienen que aprender a pensar global. Okay. No solamente en México, que es un mercado increíble y que todo founder latinoamericano que no es México quiere venir a México porque es un mercado increíble. Sí. México, el desafío es, perfecto, este mercado está buenísimo, pensemos global. Pensemos global, que eso es lo que dijo yo también cuando veía a los israelíes, yo les decía, ¿cómo le hacen? O sea, bueno, entonces, y me dice, y ellos, yo aprendí, porque los vinieron a dar un training, estoy hablando en 2019. Israel es un hub tecnológico gigante. Y les decía, ¿cómo hacen para...? Dice, es que nosotros no le vendemos, o sea, todo lo que hacemos, porque lo que tienes es muy buen talento, lo hacemos para venderle a Estados Unidos o para venderles a los otros países, no es para aquí. Lo que tenemos los mexicanos, y no sé si pasa mucho los latinoamericanos, que estamos pensando en resolver nuestros problemas como muy locales, exacto. Muy que vender aquí en mi territorio, y no tenemos como esa visión de salir. 100%. Sí nos pasa. 100% de acuerdo. Nos vamos a ir como a una última reflexión, que no la quería dejar ahí porque tiene todavía que ver con esto de dice Parallel Societies, o sea, el Bitcoin para el 2040. ¿Tú crees que lleguemos a evolucionar a esto de ciudades cripto, DAOs, o sea, de cosas más descentralizadas? ¿Tú cómo ves el tema? Sí, a ver, yo creo que indiscutiblemente, inevitablemente vamos hacia eso. ¿Sí? No sé si en 6 meses o si en 10 años. Pero sí, lo que intentan también estas Parallel Societies no es una forma de intercambio de dinero, sino es la confianza en la moneda y en la infraestructura. Que no haya intermediarios, bien regulado, obviamente, ¿no? Porque también están las personas que quieren, no sé, hacer cosas raras, pero digo, esa confianza que te da las Parallel Societies está buena a nivel de infraestructura. Vamos hacia eso. Eso para mí es inevitable. Es un sí o sí para ti. Es una cuestión, creo que, de
de educación y de que las culturas y las sociedades aprendan también, porque no todos saben lo que es un Bitcoin, no todos saben lo que es el dinero digital, entonces va a llevar mucho tiempo. Va a llevar tiempo, pues si ahorita apenas nos lleva la confianza de hacer compras en internet con la moneda normal, imagínate con el cripto, pero pues hacia allá va, pero tú sí lo ves que en los emprendimientos que al menos te están llegando, va hacia allá todo. Sí, sin duda. Qué miedo, pero qué bien. O sea, qué miedo, pero qué bien. Lo mismo con la inteligencia artificial. Qué miedo, pero qué bien. Si la sabemos usar como herramienta, es genial. Si empezamos a depender de todo para la inteligencia artificial, ya es un problema. Si lo utilizamos como herramienta, genial. Ay, no, qué conversación tan maravillosa. Pues mira, ya hemos llegado, yo creo que nos podemos pasar aquí toda la tarde. La seguimos después en un café, olvídate. Seguimos al café. Un último mensaje, Ignacio, que quieras darnos aquí a los emprendedores, a los emprendedores, dale. A nosotros, universidades, o sea, a quien se lo quieras dar, pero danos ese mensaje bonito final. Bien, déjame pensarlo, porque le voy a hablar a los emprendedores. Sí, qué maravilla. Le voy a decir 3 cosas. Uno que es, juéguensela, o sea... No sé si acá se dice juéguensela, pero tírense de cabeza, salten al vacío. Juéguensela, ajá. Piensen global desde el minuto 0. Desde el minuto 0 piensen global. Hagan las cosas con propósito. Qué maravilloso. Hagan las cosas con propósito y te voy a agregar una cuarta, un bonus. Rodéense bien. Y para eso, obviamente, los invitamos a rodearse bien con Draper House, con el tech, con empresas que realmente apoyan todo lo que hace el emprendimiento. Ay, me quedo con eso porque has dicho el mensaje que creo que debemos, aquí le llamamos evangelizar, que debemos evangelizar a los emprendedores, que no es un camino, también decías, que es un camino en solitario, pero que no están solos si hacen todo esto que tú dices. Es un camino muy sinuoso, muy difícil, no es todo color de rosas en el mundo emprendedor, pero esas 4 cosas las tienen que tener en el ADN. Me encanta. Y pues aquí estamos con este co-founder que vino a hacer toda esta maravilla de comunidad en Draper House. Te agradezco mucho. Muchas gracias a vos, Pati, por la invitación. Espacio. Pues listo, muchas gracias. Suscríbanse a Emprendiendo el Futuro y compartan toda esta charla que tuvimos. Espero que haya sido... Seguro que va a ser de mucho impacto. Un placer. Muchas gracias. Listos, pues. Qué bueno, Pati, qué bueno. Qué bonito. Mira, somos puntuales. Qué buena charla. Me encantó.